no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa, o en todo caso gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy baja, debería buscar trabajo en las calles. Es el gobierno boliviano que ha obedecido, o sea, los mandatos que le ha hecho el Banco Mundial. Pero en última instancia, quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. Los gobiernos en nuestros países lamentablemente son instrumentos de estas empresas. Con la consigna de "el agua es nuestra, carajo", la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? A pesar de que este país atormentado había pagado los préstamos del Banco Mundial con la privatización de la estable industria del petróleo, las líneas aéreas, los ferrocarriles, la electricidad y las compañías telefónicas, el gobierno fracasó al intentar convencer a los bolivianos de que el agua es una materia prima como cualquier otra. Entonces, ahí sí vimos que el gobierno defendía los intereses de la transnacional Bechtel, porque la gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían, las inversiones se disparaban y dio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania, tenía a la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero, en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero, mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Naturalmente, no había software a la venta como lo hay hoy en día. Cada aplicación tenía que diseñarse y configurarse de forma personalizada por un ingeniero.
Fue la maquinaria y el sistema de tarjetas perforadas de IBM lo que permitió toda la exterminación mediante programas de tareas. Tomando como referencia el lugar y los conocimientos de cada uno, cientos de miles de judíos y otros enemigos del Reich trabajaron hasta morir. Se almacenaban los traslados de lugar en lugar y se facturaba por mano de obra esclava. Todo esto se realizaba con máquinas IBM. Y luego los campos de concentración. Aquello fue un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración. Cientos de campos y miles de subcampos. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. Esta es la tarjeta típica de un prisionero. Hay 130.000 de estas en el Bundesarchiv, los archivos nacionales de Berlín. Allí, los archivistas pensaban que no tenían ninguna conexión con las tarjetas perforadas. Pero después de un examen más detenido, vemos que hay cuadritos pequeños donde se perfora toda la información. Luego comparamos esta información con la hoja de códigos de los campos de concentración y vemos que Auschwitz es 1, Buchenwald es 2, Dachau es 3. Y a propósito, no es 3, sino 003. Después el tipo de prisioneros. Un testigo de Jehová era el 2, un homosexual el 3, un comunista el 6, un judío sería el 8. ¿Cuál era el estatus dentro de los diversos campos de concentración? Pues 1 era liberado, 2 trasladado, 4 ejecutado, 5 suicidio y el 6, el código 6, Sonderbehandlung, el tratamiento especial que significaba la cámara de gas o a veces una bala. Perforaban el número. El material era tabulado. Las máquinas estaban preparadas. Y, por supuesto, las tarjetas de perforación se imprimían, millones de ellas. Y las imprimía IBM en exclusiva. Los beneficios fueron recuperados después de la guerra. La verdad, creo que esa acusación en particular ha sido justamente desacreditada como acusación seria. Esto es, el hecho de que hayan usado equipos es un hecho. Pero la forma de conseguirlos, o cuánta cooperación tuvieran y cualquier tipo de connivencia intentando unir cabos que no están conectados, creo que esa parte ya está desacreditada. Generalmente tú vendes, por ejemplo, ordenadores. Y estos se usan de muchas maneras. Tú siempre esperas que se utilicen de la forma más positiva posible, pero si alguna vez te enteras de que no se están utilizando de forma positiva, entonces esperas que se deje de apoyar eso. Pero eso no siempre se sabe. ¿Acaso se puede saber? ¿Se puede averiguar siempre? Es difícil saberlo. Por supuesto, IBM diría que no tenía control sobre su filial en Alemania, pero aquí, el 9 de octubre de 1941, se escribió una carta directamente a Thomas J. Watson, con todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial alemana. IBM no vendió ninguna de estas máquinas, sino que las alquiló, y tenían que pasar mantenimiento una vez al mes, aunque se encontraran en un campo de concentración, como los de Dachau y Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, instituido en 1942. No es con la filial holandesa ni con la filial alemana, sino con la corporación IBM de Nueva York. Da la casualidad de que me sé la historia y hablé de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Yo estaba allí en ese momento. El señor Black simplemente no entiende los años 30, y no estoy diciendo que Watson no supiera que el gobierno alemán usaba tarjetas de perforación. Probablemente lo supiera, después de todo tampoco tenía muchos clientes. Pero Watson no quería hacerlo, no porque pensara que era inmoral, sino porque Watson, con un sentido muy agudo de las relaciones públicas, pensó que era arriesgado. No debería sorprendernos que la lealtad que tienen las corporaciones a los beneficios supera la lealtad que tienen hacia cualquier bandera. Un informe del Departamento del Tesoro revela las 57 corporaciones que mantienen relaciones comerciales con enemigos oficiales de Estados Unidos, incluidos terroristas, tiranos y regímenes despóticos.
somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism. This man makes it his job to study these things. Well, for one thing, avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism. Para los grandes negocios, el despotismo era muchas veces una herramienta útil para asegurar los mercados extranjeros y el logro de beneficios. Uno de los generales de la Marina estadounidense más condecorados, Smedley Tarleton Butler, ayudó por su cuenta a pacificar México para las compañías petrolíferas norteamericanas, Haití y Cuba para el National City Bank, Nicaragua para la compañía bursátil Brown Brothers, República Dominicana por intereses azucareros, Honduras para las compañías de fruta estadounidenses y China para Standard Oil. Los servicios del general Butler también fueron demandados en Estados Unidos en los años 30, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt intentaba librar al país de la miseria de la depresión mediante empresas públicas, regulaciones más severas y la explotación de las corporaciones de aquellos días. More power to you, President Roosevelt. The entire country's behind you, thrilled with hope and patriotism. Pero no todo el país apoyaba al populista presidente. Una gran parte de la élite empresarial despreciaba todo lo que representaba la política del New Deal de Roosevelt. Y así, en 1934, un misterioso grupo de conspiradores intentó implicar a Smedley Butler en un plan de traición. Pero el contubernio empresarial había elegido al hombre equivocado. Butler estaba harto, según él, de ser un gángster para el capitalismo. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Finalmente, el Comité del Congreso encontró pruebas del complot para derrocar a Roosevelt. Según Butler, entre los conspiradores se encontraban algunas de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, como J.P. Morgan, DuPont y Goodyear. Como bien saben hoy en la empresa de neumáticos Goodyear, las corporaciones no necesitan un golpe de Estado para dominar al gobierno. Las corporaciones ahora son globales y por ello los gobiernos han perdido parte del control sobre ellas, con independencia de que las corporaciones sean o no de fiar. Hoy día los gobiernos no tienen el poder que una vez tuvieron sobre las corporaciones y la influencia que tenían hace 50 o 60 años. Y eso ha supuesto un gran cambio. Los gobiernos se han visto impotentes comparado con la posición en la que se encontraban. El capitalismo hoy manda sobre las alturas más elevadas y ha desplazado a la política y a los políticos como los sumos sacerdotes y oligarcas dominantes de nuestro sistema. Así que el capitalismo y sus principales actores y protagonistas y los presidentes de corporaciones han obtenido un poder y libre acceso inusuales. Con esto, no es que niegue la importancia del gobierno y de los políticos, pero ellos son los nuevos sumos sacerdotes. En 1998 fui invitado a Washington DC a una reunión que había sido convocada por la Agencia de Seguridad Nacional llamada Critical Thinking Consortium, Consorcio de Pensamiento Crítico. Estaba en aquella sala y, mirando hacia un lado, tenía a la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, la DEA, el FBI, aduanas y el Servicio Secreto. Y al otro lado, Coca-Cola, Mobile Oil, GTE y Kodak. Recuerdo que en ese momento me sentía allí como en el epicentro de la industria de la inteligencia. Aquello era de verdad. No es que la línea estuviera borrosa, sino que no había ninguna línea. Y para mí aquello lo decía todo sobre lo mucho que se consultaban y cómo cooperaban la industria y el gobierno.
Mientras, 34 naciones de Occidente se reúnen para elaborar el borrador del Acuerdo de Comercio Exterior, el cual sentará las bases para privatizar todos los recursos y servicios imaginables.